Me sacó, no sé. Sí se escucha bien. Ok, ok, sigamos pues. No sé qué sucedió, pero nos sacó. Entonces hablábamos de el transporte pasivo. Creo que quedó, ¿verdad? Entonces, atraviesa una membrana semipermeable de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Las moléculas o sustancias deben de ser liposolubles para poder atravesar esta membrana o aquellas que no lo sean pueden atravesarla a través de las proteínas o los poros que ya habíamos explicado. ¿Ya? Y recuerden lo de que mencionábamos de la parte de la ionización de las sustancias, aquellas no ionizadas también van a atravesar, pues, de acuerdo a esa concentración también la membrana. ¿Ya? Y esto va a estar dado por su característica liposoluble. Entonces, ¿cuál es el otro mecanismo que deberíamos de bueno, acá reforzar, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de toda esta parte de atravesar la membrana semipermeable, yo les decía, hay cálculos que se hacen, ¿verdad? Para poder establecer todo esto. Y hablamos también de leyes que hay que cumplir, ¿verdad? Para poder dar todo este mecanismo de movimiento, de atravesar la membrana. Entonces, entre esas se caracteriza, pues, esta la ley de Fick, donde menciona las ecuaciones en relación a la velocidad de difusión. Entonces acá, cuando nosotros vemos qué tan rápido puede ser atravesar la membrana, entonces hay una constante de difusión, hay una concentración 1 y una concentración 2 a ambos lados de la membrana. Hay que ver el grosor de la membrana y también la superficie de la membrana. Si nosotros lo vemos en la práctica, ¿dónde considerarían ustedes que sería mejor la absorción si hablamos de grosor de la membrana? ¿Será más fácil absorber una sustancia a nivel, por ejemplo, de cuero cabelludo o será más fácil absorberlo a nivel de las palmas o las plantas de los pies? ¿Qué porción de piel tiene mayor grosor? La del cuero cabelludo es más gruesa que quizás la palma de las manos y pies. Ujú. Considera que el cuero cabelludo es más gruesa la piel, entonces. Ujú. Y si hablamos, por ejemplo, de Sí. la región eh, inguinal o perineal, La dermis es más fina en esas zonas. la dermis es más fina, ¿verdad? Realmente, cuando hablamos de palmas y plantas, se considera que es la que tiene mayor cantidad de queratina, hay un mayor grosor, ¿verdad? Entonces hay como menos facilidad de absorción si la relacionamos con otras partes del cuerpo, ¿ya? Entonces ahí es importante porque muchas veces, dependiendo si las sustancias caen sobre esas partes del cuerpo, entonces se va a facilitar la absorción. Cuando hablamos de la superficie de la membrana, si nosotros comparamos, ¿qué será más fácil? Que se absorba una tableta sólida, ya si ingerimos algo en forma de una tableta sólida, o si ingerimos una sustancia en formulación líquida, que tendrá más contacto con la superficie intestinal. En las líquidas creo que es más fácil el contacto, la absorción es más rápida. La absorción es más rápida, o sea, porque es líquida, ella va a tener por la misma característica física, nos va a cubrir una mayor cantidad de superficie. O sea, va a haber mayor cantidad de la sustancia en contacto con la mucosa intestinal y eso le va a permitir absorberse pues con mayor facilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas condiciones, son importantes a la hora de tener el paciente, ¿verdad? Porque decimos, no es lo mismo que tome un líquido, la absorción va a ser mucho más rápida, no es lo mismo que tome una tableta o que tome 30 tabletas, entonces en las 30 van a ser una concreciones, masa sólida, entonces ahí vamos a tener pues una ventaja porque va a haber menos absorción.
¿ya? Y dependiendo del grosor, pues nosotros decimos aquellas sustancias donde hay menos grosor en la membrana, pues las sustancias son más fáciles de absorber. Y eso se puede ver reflejado, si yo les menciono, una sustancia gaseosa es más fácil de absorberse que una sustancia sólida a nivel digestivo, o sea, una gaseosa a nivel respiratorio que una sustancia sólida a nivel digestivo. ¿Cuál consideraríamos más rápido que va a haber absorción y más rápido el cuadro clínico? La gaseosa creo que también se absorbe más rápida que la líquida. Entonces ahí la gaseosa, ¿verdad? Porque fácilmente va a poder ocupar todos esos espacios a nivel de los alvéolos. Y si hablamos de grosor de la membrana alveolo-capilar comparada con la dermis, de hecho, pues es infinitamente más pequeña que la dermis, ¿ya? Entonces ahí es donde estos datos, ya, conocer esos tamaños, esos grosores, esas características nos hacen ver que son los que van a estar afectando esta difusión pasiva y afectando la absorción, por supuesto. Entonces, aquí hablamos también de que la velocidad de difusión, ya lo habíamos mencionado, va a depender principalmente de la concentración. Debe haber una gran cantidad de sustancia a un lado de la membrana, ¿ya? De esa membrana semipermeable. Entonces, volvemos a repetir este gradiente de concentración y creo que ya también lo mencionamos en relación a la velocidad, la superficie, creo que quedó claro, ¿verdad? Lo del alveolo pulmonar, hay mayor extensión de superficie, mayor contacto cuando es una sustancia gaseosa que ingresa por vía respiratoria. Y aquí otro dato interesante. Ustedes saben que las vellosidades intestinales lo que hacen es aumentar la superficie de contacto a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, aquellas sustancias que ingresan por vía digestiva y se quedan en las vellosidades, pues también van a tener ese mayor contacto, esa mayor superficie. Y creo que ya quedó también lo del peso molecular. Entonces, sustancias con bajo peso molecular, más hay mayor velocidad de difusión, la forma, aquí hablamos si es sólido o líquido, entonces los líquidos se van a absorber con mayor velocidad, las sustancias no ionizadas se van a absorber con mayor velocidad y las sustancias liposolubles, por supuesto, van a absorberse con mayor facilidad. Sobre todo si, por ejemplo, una sustancia que ingerida es liposoluble y además hay una práctica que hacen las personas en sus hogares cuando alguien ha ingerido algo y decimos, hay que darle algo para bloquear ese efecto, que no se vaya a intoxicar. ¿Qué hacen las personas? Dar leche, ¿ya? Dar leche y leche pues tiene su contenido de grasa y eso más bien favorece pues muchas veces la absorción. Y lo que mencionábamos del grosor, ¿verdad? Entre más gruesa la membrana, menos velocidad de difusión. Lo del peso molecular igual, o sea, si no es liposoluble, ya sabemos que va a atravesar pues estos poros. Entre más pequeña la sustancia, más fácil de que se absorba por los poros. Entonces va a estar definida principalmente por el tamaño e igual por la forma, ¿verdad? Porque si es una sustancia, eh, y si es muy grande y muy sólida, entonces difícilmente pues va a atravesarla estos poros. Igual si no tienen una forma o que sea regular, entonces eso va a impedir también que puedan atravesar estos poros. Entonces eso me afecta la velocidad de difusión a través de la membrana. Y en la ionización, aquí este es un dato importante, yo les he estado sustancias no ionizadas, liposolubles, no ionizado, liposoluble. Y esto tiene una relación muy directa con el pH, ¿ya? Y que al final también es uno de los factores que nosotros en el manejo de los pacientes modificamos, a veces para eliminar la sustancia o
para impedir la absorción. Modificamos pH ya sea a nivel digestivo o a nivel urinario para poder lograr pues esos efectos. Entonces, cuando hablamos de la constante de difusión, entonces también la ionización tiene que ver. Y está relacionado con un factor que se llama el pK, ¿ya? El pK y el pH del medio. Entonces, ¿cuál es el pK? El pK es el pH en que la sustancia que estamos viendo, cualquier sustancia, ¿verdad? Va a estar en equilibrio, por decirlo así. Va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado, ¿ya? ¿Cuál es la sustancia que se absorbe? ¿La ionizada o la no ionizada? La no ionizada. La no ionizada, ¿verdad? Dice que es la no ionizada. Entonces aquí cuando nosotros hacemos esa relación del pK, entonces es el pH en el cual una base o un ácido se encuentra 50-50. Si está en la misma proporción, entonces no hay como no hay mucha relación pues en conseguir una mayor velocidad de absorción. Y en base a esto, pues hay una clasificación. Ustedes saben que tenemos sustancias ácidas, sustancias alcalinas. Entonces aquí también se habla de bases fuertes, bases débiles, ácidos fuertes, ácidos débiles. Si hablamos de ácidos fuertes, entonces tienen un pH, la sustancia en sí tiene un pH más bajito, ¿verdad? Si hablamos de una base fuerte, es que el pH de esa sustancia ya anda por 12, 13, 14, ¿ya? Entonces tiene un pH más alto. Entonces, pero acá esa relación con el pK, entonces es importante a la hora de tener el contacto con la sustancia, porque nos va a modificar esto que nosotros mencionábamos, cuándo va a ser más ionizado o menos ionizado. Veamos el ejemplo. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para poder decir esta sustancia en estómago está menos o más, o en intestino está menos o más, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo que cuando hablamos de ácido, o sea, si es una sustancia ácida, entonces la fórmula que se utiliza es el pK menos el pH y lo hacemos con una fórmula exponencial usando el logaritmo. Pero al final lo que yo quiero que ustedes se fijen es que en el numeral va a estar la forma no ionizada sobre lo ionizado. Si hay mayor proporción en el numeral, por supuesto vamos a saber que esta sustancia va a estar no ionizada. Por lo contrario, en la base va a ser al revés, ¿ya? O sea, lo no ionizado va a estar abajo en la fórmula, ¿ya? Entonces, esto se ve así como medio, pero vamos a ver el ejemplo. Ya dijimos que las no ionizadas carecen de carga, o sea, no pueden ser rechazadas y por eso es que fácilmente pueden atravesar la membrana lipídica, o sea, que los hace más liposolubles. Veamos este ejemplo. Estamos hablando de algo que se llama ácido barbitúrico. Entonces aquí dice que el pK del ácido barbitúrico es 7.22. Y el pH del estómago es 1. Entonces, cuando nosotros hacemos ya la ecuación, ¿qué nos decía la ecuación? Era el pK menos el pH del medio. Entonces, si nosotros restamos 7.22 menos 1, entonces, como es una base logarítmica, base 10, entonces el resultado de esa resta, nosotros es el exponencial que vamos a utilizar. Entonces, si yo resto 7.22 menos 1, no sé si se ve mi cursor, 7.22 menos 1, entonces nosotros vemos que nuestro resultado es 10 a la 6, ¿ya? Entonces, ¿qué significa 10 a la 6? 10 por 10 por 10, o sea, 1.000.000, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me dice este resultado? Que en el estómago, este ácido barbitúrico es 1.000.000 de veces más en forma no ionizada. ¿Se absorberá en estómago? Pamela. Sí se absorbe, es absorbido por la membrana, o sea que es más
es más delgada. Sí, pero aquí lo estamos relacionando, lo que quiero es que veamos, aquí lo estamos relacionando en qué medio, en qué pH la sustancia se vuelve más no ionizada, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto, este ácido barbitúrico en el estómago, o sea, si o se absorbe bien en el estómago y le hacemos la relación de su pK con su pH, vemos que sí, o sea, casi 1 millón de veces está más en forma no ionizada que en forma ionizada. Entonces, aquí nosotros decimos, ajá, en estómago el ácido barbitúrico se absorbe bien. Entonces, ¿qué podría hacer yo para impedir eso? Alcalinizar ese pH, ¿ya? En estómago para impedir que esa sustancia se siga absorbiendo. Si nosotros vemos qué pasa entonces a nivel de duodeno, pues en intestino, aquí ya cambia la cosa. El pH en intestino es 6, ¿ya? Entonces volvemos a hacer la misma relación, la misma resta, 7.22 menos 6, y vemos que al final 10 a la 1 es 10, ¿ya? Entonces no hay ninguna modificación. En intestino la sustancia no es no es no ionizada, ¿ya? Entonces por lo tanto aquí la absorción va a ser mucho menor. Entonces, para eso es que nos sirven estos datos, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de la sustancia, ustedes van a ver que cuando ya hablemos de sustancia específica, nosotros vamos a decir dónde se absorbe mejor, si se absorbe mejor en estómago, si se absorbe mejor en intestino, si se absorbe mejor en la piel, si se absorbe mejor en vías respiratorias, porque vamos a estar pensando en qué forma está esta sustancia. ¿Estará ionizada o no ionizada? Entonces, ¿pero de dónde sale eso? De estas relaciones con su pH. Igual sucede, ¿qué sucede si esta sustancia llega hasta a orina? Entonces, a veces tenemos que modificar el pH urinario para impedir que se vuelva a reabsorber. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando la sustancia es una base? La fórmula se invierte, ¿verdad? La parte no ionizada queda abajo. ¿Ya? Entonces es lo mismo, se hace la resta, se hace el exponencial a 10, pero vemos aquí que prácticamente en esta queda 10 a la 4. Entonces, pero 10 a la 4 en el numeral, o sea, recuerden que va a ser una división entre ionizado y no ionizado, prácticamente pues va a ser más lo ionizado. Entonces, esta base a nivel de estómago no se absorbe. Mientras que en intestino, cuando ya hacemos la formulita, es lo contrario. Ahí sí, lo que predomina es lo no ionizado. ¿Ya? O sea, 1 entre 10 predomina el 10, lo no ionizado. Entonces, esta base, que es la anilina, en el intestino sí se absorbe. ¿Ya? Entonces, es el dato que nosotros pues utilizamos cuando hablamos de ionización. Sé que es un poquito así como que se ve muy enredado, pero pues es la importancia porque al final es una de las características para que las sustancias puedan ser saber que también cumple con esa característica que las hace también liposolubles. Recuerden que hablábamos de la liposolubilidad y hablábamos del coeficiente de partición lípido-agua, que es una de las características que buscamos cuando estamos investigando algunas sustancias químicas, por ejemplo, plaguicidas, es una de las cosas que uno le mide para saber si esa sustancia se va a absorber y también se puede acumular. Entonces ya les mencioné qué es lo que hace uno. Yo les decía, se mide una misma sustancia en dos fases. En una fase eh, lipídica o lípida y en una fase acuosa. Y después se hace una división. ¿Qué concentración hay en la parte de lípida y qué concentración al final hay en la parte acuosa? Y al final eso es el coeficiente, es esa división entre lo lípido, entre agua. Si esto es arriba de 1, entre más alto esté, significa que hay un alto coeficiente de partición. ¿Para qué no funciona eso? Entonces yo les pregunto, a ver, Stephanie, ¿cuál de esas sustancias, o sea, qué relación hay entre el coeficiente y el porcentaje de absorción? ¿Cómo interpretamos esta tabla? Stephanie. Mm.
Bueno, pues yo lo que pienso es eh, que va a ser mayormente el porcentaje, o sea, cuando me dicen coeficiente, con lo de la absorción, pienso yo que es el valor total del 100% de cuánto se va a interpretar ese coeficiente. No sé si estoy equivocada en eso. Ujú. ¿Alguien más? Si Que yo le digo, la ¿cuál es la relación, Entre mayor Ujú. sea el Ujú. coeficiente, mayor será la absorción. Correcto, o sea, hay una relación directa entre el coeficiente lipídico, ¿verdad? Lípido-agua. Entre mayor coeficiente hay, mayor porcentaje de absorción de la sustancia. Si yo les digo, ¿cuál es la sustancia que menos se absorbe acá? Entonces diríamos, El de los barbital. barbitúricos que estamos investigando, el El barbital, ¿verdad? barbital, sí. El barbital, ya, porque apenas tiene un 0.7 o sea, apenas se quedó en la parte lipídica 0.7, todito se fue a la parte acuosa, ¿ya? Entonces, 12% de absorción. Pero cuando ya vemos en el seco barbital, no, un 50% está en la parte lipídica, entonces, solamente con estar en un 50%, eso permite que haya un 40% de absorción de esta sustancia. Entonces, y esto me mide lo liposoluble que puede ser la sustancia. Entonces, a mayor coeficiente, mayor absorción, más liposoluble la sustancia. Entonces, esto nos lo da cuando nosotros estamos investigando la sustancia. Pues, ¿qué coeficiente tiene el lípido agua? Entonces, ya ustedes desde que encuentren el dato, van a saber que entre más alto esté, ya mayor porcentaje de absorción. ¿Ok? Bueno, aquí solo hemos hablado de un transporte pasivo. Todo eso tiene que ver con el transporte pasivo. Entonces, para que se absorba por la membrana, díganme las características. Sommer, dígame uno. Sommer Lab, Hola, buenas noches. buenas noches. Para que atraviese pasivamente una característica. A ver, Em, o yo les voy a decir, usted me dice falso o verdadero. Vaya pues, Hidrosoluble, hidrosoluble, sí, verdadero. verdadero, verdadero. verdadero. O sea, si es hidrosoluble, pasa la barrera. Ujú. También que sea semipermeable, em, Ajá. que Bajo tenga peso molecular. Bajo peso molecular, ¿verdadero o falso? verdadero Ujú. ¿Por dónde atraviesan los bajo peso molecular? por la Por membrana, la, por los poros de las proteínas, por la por membrana. los poros de las por los- proteínas. Mm, Correcto. Y ahí va la parte hidrosoluble, ¿ya? Por los poros, ¿ya? Cargado eléctricamente, ionizado o no ionizado, ¿cuál de las dos? no ionizado, no ionizado. No ionizado, ¿verdad? No ionizado. Bajo peso molecular, no ionizado, liposoluble, liposoluble. Sustancias liposolubles, anoten eso porque eso es liposoluble si me dicen, esta sustancia es liposoluble y es volátil, se absorbe por vía respiratoria. Liposoluble y se lo aplicaron en la piel, se absorbe por la piel. ¿Ya? Liposoluble y lo ingirió, lo va a absorber. ¿Ya? Hay otras sustancias que no se van a absorber tanto, pueden estar en la piel y no se absorben. ¿Ya? Entonces aquí es importante eso. Ok, sí. Otra Ujú. característica es que del transporte pasivo es que no gasta energía, pues. Correcto, en el pasivo no hay energía. Entonces ahí hablábamos de qué depende la velocidad y de qué depende esa difusión. Entonces ahí viene el grosor, ¿verdad? Lo que te había mencionado. Entonces no se gasta energía porque va de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Y ya vienen los otros factores que hablábamos de esa velocidad,
que es la superficie, la forma que debe tener la sustancia, no es lo mismo que sea sólido que sea líquido, no es lo mismo que esté en contacto con pequeña superficie que con una gran superficie. ¿Ok? Muy bien, creo que ya eso está. Veamos el otro, pues cuando hablemos de activo, ahí facilito. En el otro no gastábamos energía, en el activo ya la célula necesita o la sustancia necesita activar, gastar energía para poder atravesar esa membrana, ¿ya? Y necesita lugares donde unirse, ¿ya? Entonces, en este caso hablamos hasta de acarreadores, hablamos de transporte máximo, o sea, si nosotros necesitamos un acarreador, una proteína que acarree la sustancia, ustedes saben que estas sustancias al final se saturan, ¿ya? Entonces, ese es otro de las características que tiene esto. Y aquí algunos ejemplos, pues por ejemplo el cianuro que necesita unirse para poder atravesar la membrana e ir a afectar pues la cadena respiratoria intracelular. ¿Qué otra característica tiene? Es selectivo, o sea, él busca su acarreador, ¿ya? Yo les digo, cuando esto de que se satura es, si tenemos un carrito y tiene 5 espacios, solo va 5 personas, entonces sí, solo 5 moléculas de la sustancia. Hay más sustancia, ya no hay forma de acarrear, ¿ya? Y hay afinidad, pues, o inhibición competitiva, entonces 2 sustancias pueden competir por un mismo lugar donde puedan atravesar. Entonces, eso forma parte de las características del transporte activo. Ustedes van a ver que algunas sustancias pues, van a utilizar esto. Filtración. Entonces, la filtración, ¿qué es lo que ocupa la filtración? Los poros, ¿verdad? Entonces, aquí es atravesar los poros de la membrana. O sea, hay sustancias y aquí ¿de qué va a depender que atraviesen los poros? Ya lo mencionamos, del tamaño, del peso molecular, ¿ya? Entonces, entre menor peso y menor tamaño, entonces vamos a poder atravesar esos poros. Entonces, sustancias de 60.000 Daltons solamente van a poder pasar poros grandes y sustancias para poros pequeños tienen que ser menos de 200 Daltons, ¿ya? Y aquí pues ahí es donde hay algunas diferencias, el tamaño de los poros por ejemplo, a nivel de intestino, entonces es más pequeño. Y también otra cosa importante, para que puedan atravesar los poros, ¿ya? Estas sustancias necesitan de una presión, ¿ya? Y esa presión lo va a dar fundamentalmente la solución acuosa que esté en el medio. Entonces va a necesitar esas fuerzas hidrostáticas que le empujen a través de esos poros. Entonces, ese es el proceso de filtración. ¿Cuál es el órgano por excelencia que utiliza este mecanismo de filtración? El intestino. El que filtra El riñón. Riñones. el riñón, ¿verdad? El riñón, recuerden el famoso glomérulo ahí, entonces ese es el órgano que por excelencia hace este mecanismo con todas esas sustancias que ingresan al, al, al riñón, ¿verdad? Y ahí pueden ver lo de las fuerzas hidrostáticas. Para que el riñón funcione bien, necesita suficiente volumen que llegue hasta ahí para que haga esa función de producir orina y eliminar las sustancias que ya no necesita. Muy bien, vamos al otro. Y después hay sistemas especiales de transporte. Entonces acá hay algunas sustancias pues que van a utilizar mecanismos específicos, sustancias específicos para poder atravesar. Entonces hay algunos en sistema nervioso, otros en riñón, otros en hígado, que cuando ya veamos sustancias específicas pues lo vamos a revisar. Aquí lo que quiero es que recuerden, hay sistemas especiales de transporte, ¿ya? Por ejemplo, el hierro necesita un transportador, tiene un mecanismo específico para poder atravesar la membrana. Y después viene la difusión facilitada, que cuál es la diferencia con la pasiva o simple, que también hay aquí, no se gasta energía.
Ya no hay gasto de energía, va en contra de un gradiente de concentración, pero sí necesita un sustrato, un lugar o algo que atraiga, que ayude al transporte de esta sustancia. Entonces necesita un ayudante, por decirlo así. Por eso es facilitada. Tiene que ser facilitada por otra sustancia. Y utiliza pues también, en este caso, pues los poros que ya estamos viendo en la imagen. ¿Qué otro mecanismo de transporte tenemos que es muy especial? Entonces ya es para para sustancias, por ejemplo, sólidas, ¿ya? O que no pueden atravesar la membrana. Entonces, ¿qué hace la célula qué mecanismo utiliza esa sustancia? Estimular a la membrana para que esta membrana pueda atraparla, engullirla, por decirlo así, ¿ya? Y poderla ingresar al organismo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? El mecanismo de fagocitosis, pinocitosis, endocitosis. Ustedes pues van a ver cuando hablemos de mecanismos de acción, cómo estos mecanismos también son utilizados para hacer el efecto. Recuerden cuando les digo membrana celular, ya conforme la sustancia va ingresando al cuerpo, ellos van pasando diferentes órganos, diferentes barreras. En cada órgano, en cada barrera hay membranas celulares. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de membrana celular, nos estamos refiriendo a todo esto. No solamente la parte que podríamos decir externa, ¿verdad? Sino ya dentro del organismo se va atravesando, esa sustancia va atravesando membrana, hasta alcanzar el lugar donde va a ser su mecanismo de acción. Entonces, eso es prácticamente un repasito de los mecanismos de transporte. Ahora sí, ya vamos a las fases específicas de la toxicocinética. Quiero ver qué hora es. Entonces, vamos a comenzar con la absorción. Cuando concluyamos absorción, damos unos 5 minutitos para tomar agüita. ¿Vieron? Entonces, absorción es el proceso en el cual los tóxicos van a atravesar la membrana y van a alcanzar el torrente sanguíneo. Entonces, nosotros vamos a hablar de absorción hasta que esta sustancia ya esté en torrente sanguíneo. Si no atraviesa la membrana y no pasa el torrente, ahí nos quedamos únicamente en contacto, nos quedamos en exposición. ¿Por dónde podemos tener estas vías de absorción? A nivel digestivo, a nivel pulmonar, a nivel piel. Esas son las principales. Entonces, en la parte digestiva, recordar que cuando hablamos de parte digestiva, desde la boca hasta el ano, estamos hablando del sistema digestivo. En todo ese transcurso, nosotros vamos a tener pues la probabilidad de que las sustancias sean absorbidas. ¿Ya? ¿Por qué es importante la vía digestiva? Que es la más utilizada, por ejemplo, en los intentos de autoeliminación, también en los modos de intoxicación accidental, que uno deja las cosas ahí mal envasadas y entonces viene el accidente de ingerir la sustancia. ¿Por qué es importante eso? Porque ya vimos que es una vía que tiene una gran extensión de superficie, por lo tanto, esa sustancia pues tiene mucha probabilidad de ser absorbida. Porque además, todo aquello que ingresa al sistema digestivo, sea alimento, sean medicamentos, van a ser influenciadas por todas estas características de pH que ya mencionamos, también por la microflora que hay a nivel intestinal, que muchas veces esto incide en el metabolismo y favorecen la absorción. Entonces, es importantísima la vía digestiva. Y porque en cualquiera de las vías nosotros se utiliza, pues, si hablamos de medicamentos, como para indicar también, pues, sustancia, y por lo tanto, pues, hay una probabilidad de tener intoxicación. ¿Ya? Entonces, y aquí también ver la parte donde las sustancias son más fácilmente absorbibles. Le ponemos algo sublingual, realmente es muy rápida la absorción y no pasa pues por metabolismo hepático, o si lo ponemos rectal, qué tan rápido puede ser la absorción de una sustancia. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta vía.
Dijimos los factores que favorecen la absorción. Recuerden las microvellosidades, ¿ya? Me aumentan la superficie de contacto, el pH, sustancias ácidas en estómago, sustancias alcalinas en intestino. El estado físico si es sólido, menos absorbible, si es líquido, más fácil de absorberse. Y acá muchas sustancias, por ejemplo, químicos, muchos plaguicidas, muchos alcoholes, muchos compuestos químicos están en forma líquida. Entonces, fácilmente se van a absorber. El tamaño de las partículas, pues también es importante a tomar en cuenta. Cuando las personas ingieren grandes cantidades, en este caso medicamentos, ya alguien intento de autoeliminación y bueno, voy a tomarme 30 tabletas de aspirina o 60 tabletas de acetaminofén de una sola vez, hacen que las personas que esa sustancia se forme una masa sólida, una concreción, ¿ya? Y en esa forma, pues la ventaja es que no se va a poder absorber toda la cantidad, ¿ya? Y nos va a dar tiempo de hacer algunas maniobras para impedir la absorción. ¿Qué otra cosa es importante a nivel digestivo? Si hablamos de plaguicidas, que hay sustancias que vienen mezcladas con otros productos para diluir el plaguicida que se está usando. En este caso hablamos de solvente. Entonces, acá ese solvente le está dando una toxicidad adicional al producto que está involucrado, ¿ya? Entonces, y también va a ser fácilmente absorbible por la vía digestiva dependiendo de la liposolubilidad. ¿Qué otros factores interfieren? Entonces, si nosotros decimos que será mejor, bueno, si alguien está tomando etanol, tomando alcohol, ¿qué es más rápida la absorción? ¿Con alimentos o sin alimentos? Sin alimentos, Sin alimento, ¿verdad? Si lo tomamos claro. sin comer y somos mujeres, rapidito ya nos llega el efecto, ¿ya? Entonces, esos son factores que también van a afectar esta absorción a nivel intestinal. Igualmente, yo les decía, la presencia de microorganismos. En la microflora hay ciertos microorganismos que actúan sobre, por ejemplo, algunos metales como mercurio y nos pueden dar, pues, transformación a nivel intestinal que permite la absorción de alguna forma de mercurio, ¿ya? La motilidad intestinal. Qué opinan ustedes? Si el intestino se mueve más lento, ¿la sustancia se va a absorber más o se va a absorber menos? Se absorbe más porque permanece más tiempo en el tubo, en el intestino, pienso yo, porque está estático. Así es, ¿verdad? Si permanece más tiempo, entonces más fácil, hay mayor tiempo para que la sustancia pueda estar liberándose y estar siendo absorbida, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar. Esto es importante cuando nosotros utilizamos carbón activado, el carbón activado disminuye la motilidad, ¿ya? ¿Y cuál es el carbón activado? Es lo que hace unirse a la sustancia que nosotros queremos impedir la absorción. Entonces, si el intestino está muy lento, entonces, ¿cuál es el problema? Que esa unión no es fuerte, no es covalente. Entonces, el químico o la sustancia se vuelve a separar del carbón, entonces se vuelve a absorber y se vuelve a reintoxicar. Entonces, cuando está muy lento, nosotros decimos, hay que dar un catártico. Si diste carbón, saca el carbón para que se venga la sustancia, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso es importante. Hay algunos medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos y esos anticolinérgicos disminuyen la motilidad intestinal, disminuyen el vaciamiento gástrico. Entonces, ese dato es importante porque si se disminuye el vaciamiento, también lo puedo ocupar a mi favor. O sea, si yo mantengo más la sustancia en el estómago, yo la podría rescatar, la podría sacar de ahí,
¿ya? Entonces, es un dato pues que ahí sí podría usarlo para el manejo. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede si yo doy carbón y el paciente está con diarrea? ¿Le daría el catártico? ¿Que me va a No, aumentar la motilidad? No, no porque ya está activo. ya está activo, ¿verdad? Ya está evacuando. Entonces, son las cosas que uno tiene que analizar. Si ya el paciente está evacuando rápido, no vamos a dar una sustancia que me incremente eso. ¿Ya? Y otro dato interesante que va a interferir en la absorción es lo que se llama la circulación enterohepática. ¿Qué significa esto de la circulación enterohepática? Llega la sustancia al intestino, se absorbe, sufre metabolización hepática, pero vuelve a salir por la bilis y la bilis, ¿dónde cae? Nuevamente a intestino, ¿verdad? Entonces esa sustancia viene a intestino, se vuelve a reabsorber y está en ese ciclo. Por eso se llama circulación. Intestino, hígado. Y esta sustancia está haciendo ese recorrido. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias enterohepáticas, con circulación enterohepática que se están reabsorbiendo constantemente? Que es difícil de eliminarlas, que se eliminen rápidamente. Entonces, si yo lo correlaciono con mi cuadro clínico de intoxicación, entonces mi paciente va a pasar más tiempo con datos de intoxicación. Entonces, ese dato es importante para el manejo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo usarlo y hay una técnica de descontaminación que es usar carbón en dosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dar cada 4 horas o cada 6 horas carbón activado para que cuando esta sustancia venga nuevamente en ese proceso de circulación a intestino, el carbón lo atrape y de esa manera impedir su reabsorción. Entonces, cuando ustedes tengan esta sustancia, tiene circulación enterohepática, yo les voy a preguntar, ¿qué podemos hacer con carbón? Darlo en dosis múltiples. ¿Ok? Y luego ya lo que ya habíamos mencionado de la ionización, de si es un ácido débil, una base débil, que ya creo que lo dejamos bien claro. ¿Ok? Bueno, hablamos de los transportes especializados. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, calcio o el talio utilizan, pues, utilizan sistemas ya establecidos en nuestro organismo, como es el sistema del hierro, que tiene proteínas transportadoras. El talio es una sustancia, bueno, también es una sustancia que ha sido utilizada anteriormente, hace mucho en otros países se utiliza como un rodenticida y pues ha causado bastantes intoxicaciones severas. ¿Ya? Entonces, esta sustancia ocupa eso. Y si hablamos de, por ejemplo, plomo, magnesio, que son metales, estos siempre utilizan la vía del calcio o se asocian al calcio. ¿Ya? Entonces, ese dato es importante porque si yo tengo deficiencia en estos iones, entonces se favorece la toxicidad. ¿Mm? Entonces, forma parte de los datos que nos tomamos en cuenta en el manejo. Bueno, aquí les mencionaba la parte de cuál es la importancia de la microflora, ¿verdad? Que nos pueden afectar, nos pueden transformar sustancias que se ingieren en sustancias tóxicas. Entonces aquí veamos este ejemplo de el agua con nitrato, ¿ya? El agua de consumo humano puede tener esta sustancia que está relacionada a carga orgánica que puede haber alrededor de esta fuente hídrica. Entonces, el nitrato ocasiona pues metemoglobinemia, ¿ya? Ustedes tal vez han escuchado un concepto de los bebés azules, o sea, que se ven cianóticos por haber ingerido agua con nitrato. ¿Y cuál es el problema? Que esta agua con nitrato es transformada a nitritos por en la microflora que está a nivel intestinal. Entonces, eso me favorece esto de la metemoglobinemia. Igualmente, la presencia de nitritos en algunas carnes, sobre todo,
que pueden desencadenarme un mecanismo de cáncer, cancerígeno. Entonces, esas sustancias están asociadas a eso. Por eso es importante también evaluar el contenido de esto en alimentos enlatados principalmente. Y igualmente, que yo les decía, no todas las sustancias se absorben por vía digestiva. Entonces aquí ponemos este ejemplo. ¿Qué pasa con el veneno de la serpiente? El veneno, o sea, nosotros no tenemos envenenamiento si somos mordidos por una serpiente, pero ¿qué pasará si alguien de casualidad se toma un vasito de veneno que está compuesto por proteínas y enzimas? Entonces, ese veneno no, o sea, ya al tomárselo por las mismas acciones de las enzimas digestivas, estas proteínas pues son destruidas, son hidrolizadas, son destruidas y por lo tanto no van a ocasionar mayor efecto. ¿Ya? ¿Ok? Esto también puede ser con una intoxicación con mariscos. Se han visto muchos casos. Sí, con mariscos sí hay intoxicación. Ya, porque si estamos hablando de los mariscos que acumulan las toxinas, ¿a eso se refiere, doctora? Sí, sí, exactamente a esos. Ujú. Ujú. Entonces, eso sí hay intoxicación porque el marisco dentro, ya sea un pescado o un crustáceo, eh, acumula las toxinas que producen los dinoflagelados. Entonces, cuando la persona ingiere el alimento, entonces estas toxinas son liberadas a nivel intestinal y son absorbidas, ¿ya? Entonces, esas sí nos provocan cuadros de intoxicación, son las famosas marea roja, ¿ya? En este caso tenemos la marea roja o tenemos otra que es bastante frecuente en la zona del Caribe, como es la ciguatera, ¿ya? Sí. Entonces aquí me refería cuando hablaba del veneno, porque el veneno nadie, pues, a menos que trabaje en un centro de investigación haciendo sueros para, para serpientes, ¿verdad? Para tratar el envenenamiento por serpiente. Entonces yo le decía, algunas sustancias, aunque las ingerí, no van a ser absorbidas. ¿Ya? Por ejemplo, si damos manitol, si damos polietilenglicol, que lo ocupamos más bien para hacer lavados intestinales, no se van a absorber. ¿O qué pasaría la insulina a nivel digestivo? ¿Se absorbe? La inyección si alguien se la toma, podrá ser que... Entonces, cuando Está, hablamos de ese, nos referimos que hay sustancias que no tienen esa capacidad de poder atravesar la membrana, ¿verdad? Entonces ahí les dejo eso, averigua, ahí se los dejo de tarea. Insulina ingerida, ¿qué pasaría? Bueno, esto ya igual lo mencionamos, las propiedades físicas, ya sabemos si es líquida, va a ser absorbida. La tasa de disolución, esto es importante en la parte de los sólidos. O sea, cuando hablamos de disolución es la capacidad de que esa sustancia entró sólida, pero que fácilmente se va a disolver, hola. ya, a degranular. ¿Sí, Pamela? No, 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 es que le iba a contestar que la insulina no se absorbe por la vía oral, Ah, porque, ok, porque los ácidos gástricos la la destruyen. destruye. Sí. Así es, sí, Ujú. ¿verdad? Era una pregunta. Si fuera así, ¿verdad? Los, ya nos estaríamos pinchando a los pacientes. Es correcto. Es que cada medicamento también tiene su vía de aplicación, Ya, porque así es, de está igual aplicación. que todo, vaya, antes se tomaba la dipirona, en vez de inyectársela, se la tomaban o se la toman. Ujú. Entonces yo creo que Sí, cada medicamento tiene su vía de aplicación. así es. Recuerden que aquí yo estoy hablando de toxicocinética, pero todos estos criterios se cumplen en la farmacocinética, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, se toma en cuenta todo esto cuando estamos hablando de medicamentos, ¿ya? Entonces, muy bien, cada sustancia, hay sustancias que ustedes saben, si las aplico en la piel, sí, me mejora ¿ya? Entonces, sí hay algunas que sí se absorben por piel, hay otras que no se van a absorber.
Y de eso va a depender los diferentes modos de formulaciones, los supositorios, los óvulos, las gotas, ¿ya? Entonces, cada uno de esos medicamentos tuvo que hacer todas estas fases de farmacocinética para poder escoger las mejores que puedan llegar a hacer su efecto benéfico, ¿ya? Aquí nosotros lo estamos usando para ver cómo es que los tóxicos ingresan y más bien nos van a hacer pues un efecto no muy bueno que digamos. Bueno, creo que ya les mencioné lo de las uniones a ciertos metales, ¿verdad? Que se unen a iones que tenemos en nuestro organismo, iones importantes. Entonces ahí es donde pues hay que tomar en cuenta a la hora de las intoxicaciones, ¿ya? Entonces, nos damos 2 minutitos para tomar agüita. 2 minutitos, nada más. Ok. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ahora veamos qué factores son importantes en la absorción de los tóxicos que ingresan por la vía respiratoria. Entonces, en primer lugar, recuerden que la función del pulmón es ingresar este oxígeno, sacar CO2, ¿verdad? Ese es el intercambio gaseoso que debe de haber en el aire que estamos respirando. Entonces, en el aire que está respirando pueden haber pues, muchas sustancias que pueden ocasionar, muchos contaminantes o sustancias químicas que nos van a ocasionar pues un proceso de intoxicación. Entonces, para que las sustancias puedan ser ingresadas, entonces hay que ver igual la forma, así como lo vimos en la parte digestiva. Entonces, acá es importante si está en forma de gas, si está en forma de vapor, en humos, niebla o en partículas sólidas como en polvo y también aerosoles, ¿ya? Entonces acá, si es gaseosa la sustancia, fácilmente va a ingresar a la vía respiratoria. Recuerden lo que les mencioné de la gran superficie que hay de extensión a nivel de la trama pulmonar y también lo pequeño que es la membrana alveolo-capilar. Entonces, lo que permite que realmente sea muy fácil que una sustancia gaseosa pueda atravesar esta membrana. ¿Qué otro dato es importante? La cantidad de volumen de aire, o sea, de volumen que
puede estar ingresando en una persona, ¿ya? Entonces aquí pueden haber algunas diferencias. Si es un niño muy pequeño, respira más frecuentemente, entonces está ingresando más volumen de aire. Entonces, so- por, por ser pequeño, la concentración pues va a ser mucho mayor en este niño. Entonces, la gravedad y severidad de una intoxicación gaseosa en los niños es mucho mayor, ¿ya? Si es una persona adulta y tiene problemas pulmonares, una parte del pulmón tiene fibrosis pulmonar, en esa parte fibrótica pues no va a haber esta absorción, ¿ya? De la sustancia química que nosotros estamos evaluando. Entonces, son de los datos pues muy importantes que debemos de tomar en cuenta en la parte o en los químicos gaseosos o sustancias químicas gaseosas. Entonces, las intoxicaciones por vía inhalatoria son rapidísimas, ¿ya? O sea, el cuadro clínico nosotros lo vamos a tener prácticamente inmediato porque por atravesar esta membrana tan pequeña alcanza la circulación y va a alcanzar el lugar donde hace su efecto. Vamos a depender de la concentración de la sustancia química. Recuerden toda la parte del transporte de la membrana. Entonces, entre más concentración, más fácil va a atravesar esta membrana. Hay sustancias químicas que no nos alertan, o sea, uno podría decir por el olor, yo puedo saber que estoy respirando algo que no es adecuado, pero hay algunas sustancias que no tienen un olor y pueden estar en concentraciones letales, por ejemplo, el monóxido de carbono. Entonces, nos conllevan a intoxicaciones graves y solo vemos que las personas que están en esos lugares confinados con altas concentraciones, pues mueren fácilmente. No pasan por el hígado, ya eso también es un dato importante, no sufren esa metabolización porque si pasan directamente a sangre de pulmón, del alveolo a sangre y son distribuidas al organismo. Entonces, por lo tanto, es muy difícil también hacer un rescate, pues tratar de atrapar esa sustancia. Aquí, para impedir la absorción de una sustancia por vía inhalatoria, lo que hay que hacer es retirar a la persona de ese espacio donde está la sustancia química. Entonces, la primera medida que se debe de tener. Entonces, si hablamos de la sustancia sólida, en este caso vamos a depender del tamaño. Entonces, entre menor tamaño tenga la partícula sólida, entonces puede alcanzar el alveolo y por los procesos que habíamos hablado de fagocitosis, endopinocitosis, pueden ser absorbidos y ocasionar su proceso tóxico a nivel pulmonar. ¿Para qué sustancia es importante esto? Por ejemplo, la sílice, ¿verdad? Que es una partícula sólida, entonces ocupa este mecanismo para ser absorbido. Eh, Bueno, esto igual los gases, ya hablamos de la gran capacidad de contacto de superficie, que el gas pues, va a ocupar prácticamente toda la vía respiratoria y también una relación con la humedad que puede tener la sustancia. Hay sustancias que son muy afines, son hidrosolubles, entonces cuando son hidrosolubles, aquí en la parte de los que están en contacto por la vía respiratoria se van a quedar en la parte de las vías superiores. Entonces hablaríamos prácticamente de fosas nasales y faringe. ¿Dónde es importante este dato? Por ejemplo, exposiciones a gases irritantes como el amoníaco, que se van a disolver a esos niveles y ahí vamos a tener pues uno de los efectos del producto. Eh, Hay algunas sustancias también que por esta misma capacidad de ser hidrosoluble o de tener una mayor solubilidad en las partes más húmedas de las vías respiratorias, pueden metabolizar algunas sustancias que al final nos pueden ocasionar, el ejemplo que tenemos acá es como el formaldehído que nos puede ocasionar un cáncer nasal. ¿Ya? Hay otros que no, que de acuerdo a su volatilidad, entre mayor volatilidad tiene un producto,
Entonces, más fácil de absorción respiratoria. Y esto es válido también para sustancias líquidas, o sea, que hay una liberación de una sustancia líquida, pero que a la vez tiene una alta volatilidad. Entonces, son fácilmente absorbidas por las vías respiratorias. Ejemplo de sustancias volátiles, líquidas y volátiles, tenemos los alcoholes. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando de alcoholes, ¿verdad? En concentraciones de 99%. Si hay un derrame, una fuga, entonces las personas pueden inhalar y tener los efectos tóxicos por este mecanismo. Entonces, con la parte respiratoria estaríamos hablando principalmente de eso. Sustancias gaseosas fácilmente absorbibles por la vía respiratoria. Sustancias sólidas, dependemos del tamaño de la partícula. Y en este caso, recuerden que se cumplen las mismas condiciones. Si es liposoluble, pues va a atravesar fácilmente esta membrana celular. Y aquí es importante la temperatura aumenta en las sustancias la volatilidad y también favorece la absorción a nivel respiratorio. Bueno, este es lo mismo, o sea, hablamos de la solubilidad, eso ya lo mencionamos. Dato importante que también ya lo mencionamos, si hablamos de vía respiratoria, entonces que ingrese la sustancia química también va a depender de la frecuencia respiratoria y de la profundidad con que hacemos esta respiración. ¿Eh? Ya les mencioné que en los niños, pues ellos tienen mayor frecuencia, entonces están ingresando mayor cantidad de sustancia. ¿Ok? Entonces, a nivel respiratorio, fundamentalmente es igual la forma. Gases, facilito la absorción. ¿Ya? Partículas sólidas dependen del tamaño. Entre menor tamaño, una micra, sí van a atravesar. Entonces, eso es vía respiratoria. Ahora hablemos de la piel. Entonces, ¿qué nos favorece? ¿Qué es lo que tenemos que saber en la piel? Principalmente que es una capa protectora, ¿verdad? Una capa protectora que tenemos que nos resguarda de todos los factores externos que pueden incidir en la vitalidad del organismo. Que la dermis, ¿verdad? O la piel, prácticamente la piel pues tiene 7 capas que son las que nos protegen y que la parte externa, el estrato córneo, entre más grueso es este estrato córneo, pues nos da una mayor capacidad de protección. ¿Ya? Pero en este proceso hay lugares de la piel donde se favorece la absorción. Siempre se cumple que la sustancia sea liposoluble, no ionizada, apolar, para facilitar la absorción. También un dato interesante que en ciertas zonas de la piel contamos con los folículos pilosos, ¿verdad? Donde por estas vías también puede haber alguna, ya sea una liberación o eliminación de sustancias, pero también una forma de ingreso de algunas sustancias específicas. Eh, la superficie, si hablamos de piel, recuerden una enorme superficie de contacto podemos tener. Bueno, esto lo mencionamos. Muy importante para la piel es muy importante para ciertos químicos liposolubles. Y acá la pregunta que le hice en relación al grado de absorción según el área afectada. Entonces ustedes pueden ver de mayor a menor cuál es la zona que tiene mayor absorción. Entonces la zona inguinal, perineal, el escroto, esa zona pues tiene, si hay una sustancia que puede ser aplicada ahí, la absorción es muy importante. Y en forma descendente, ¿verdad? O sea, hay mayor absorción en el escroto, luego la frente, la axila, el cuero cabelludo, como muy bien lo mencionó la doctora, o sea que es una buena zona de absorción, pero es mayor que la espalda, el abdomen y en último lugar, pues la palma y la palma de las manos y la planta de los pies, porque recuerden
que aquí pues el estrato córneo, porque son zonas que están mucho en contacto, entonces el estrato córneo pues es más grueso, es mayor. Entonces, ¿por qué es importante saber esto de la piel? Si yo les consulto, a ver, una persona que aplica plaguicida, se pone la mochila, la bomba en la espalda y si hay fugas de su bomba, entonces el líquido va hacia la parte de glúteo y corre hacia la parte de escroto y eso favorece la absorción, ¿ya? Entonces, aquí es importante cuando tenemos este tipo de exposición. Los jabones, o sea, jabones que son, ahora hay muchos jabones aromatizados y con emulsiones, o sea, con grasa. Entonces, si nosotros queremos hacer un lavado de piel contaminada con químicos utilizando este tipo de sustancias, más bien lo que hacen es favorecer la absorción porque estamos aplicando más grasita, ¿ya? Y la pérdida del estrato córneo, pues por supuesto favorece la absorción, ¿ya? Entonces, y la acción de hacer un lavado muy agresivo, también quitamos esa capa protectora y también favorecemos la absorción. Por eso es que al momento del lavado tenemos que ser también gentiles o impedir o ver zonas de lesiones. Cuando hay lesiones en la piel y si cayó una sustancia química, en esa zona pues se va a favorecer la absorción. Entonces, eso es piel. Y luego algunas frutas especiales, hay algunas personas que se inyectan las sustancias químicas, entonces recuerden que aquí pues si va para enterar la administración, esto va directamente a la absorción, ¿verdad? Va directamente al torrente sanguíneo y vamos a tener pues los efectos tóxicos. Entonces hay que también tomar en cuenta eso. Hay sustancias, hay personas que se inyectan plaguicidas, hemos tenido casos que se inyectan mercurio, entonces es otra vía que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso es lo relacionado a la absorción. ¿Cuál es la siguiente fase? La distribución. Después de que ha sido absorbida una sustancia, está en el torrente sanguíneo, entonces esta sustancia sigue atravesando las membranas y va a ir alcanzando diferentes espacios, ¿ya? Entonces, diferentes espacios, diferentes órganos, y entre más amplias esos lugares donde la sustancia va a alcanzar, entonces estaríamos hablando de la distribución. Para que se pueda dar este fenómeno de distribución, entonces se cumple lo mismo, ¿verdad? Que la sustancia sea liposoluble, la sustancia no ionizada, entonces se debe de cumplir lo mismo. Esta distribución va de la mano con el almacenamiento del producto químico, hablemos de un químico, ¿ya? Porque al final estas sustancias pueden irse a almacenar a hígado, a tejido adiposo o a tejido óseo. ¿Cuál es el dato interesante en los tejidos de depósito? Que muchas veces estos tejidos de depósitos no son, no sufren un daño, ¿ya? O sea, como que la sustancia ahí a ese nivel no va a ocasionar un daño tóxico, ¿ya? Solamente son un espacio de almacenamiento. Pero, ¿qué sucede si yo les digo una sustancia, un químico, un plaguicida se absorbe en tejido adiposo? ¿Qué sucede cuando esta persona pierde peso y pierde esa cantidad de grasa? La sustancia que estaba ahí tranquila, inerte, se vuelve a liberar y pueden haber procesos de reintoxicación. Entonces, eso es bastante importante que conozcamos cuando hablemos de la distribución. Yo les decía, pasamos de la sangre a los tejidos. Entonces, ¿qué sucede? Esta distribución puede ocurrir en dos fases. La primera es la fase alfa, ¿ya? Y que va a depender de la concentración. Entonces, en primer lugar, como hay una mayor concentración, va a ser rapidito, o sea, hasta que prácticamente existe un equilibrio entre la concentración plasmática y los tejidos, ¿ya? Entonces, en esa fase es una fase rápida, ¿ya?
Pero ya en la siguiente fase, ya cuando hay menos concentración, entonces ese proceso es, la fase beta es más lento y es cuando ya se alcanza prácticamente el equilibrio. Entonces, a esto es que hablamos pues de las fases de distribución. Y también se habla de unos conceptos de modelos monocompartimental, o sea que está en un solo espacio la sustancia química, o un bi o multicompartimental cuando esta sustancia tiene una selección por algún tejido, por algún organismo, ¿ya? Por algún órgano. Entonces ahí hablamos de un multicompartimental, ¿ya? Por ejemplo, aquellas sustancias que tienen, si hablamos de digoxina, músculo cardíaco, ellos van a concentrarse más a ese nivel. Entonces, cuando hablamos de distribución nos estamos refiriendo a eso. ¿Qué datos son importantes para que haya una adecuada distribución? Si estoy hablando de que va de sangre a tejido, entonces esos tejidos tienen que estar bien perfundidos, ¿ya? Tiene que cumplirse las condiciones para atravesar la membrana celular, ¿ya? Todo lo que ya hemos mencionado. Otro dato importante es el pH y la unión a proteínas plasmáticas. Aquellas sustancias que están unidas a la proteína, o sea, aumentan su tamaño y su peso. Entonces, si tienen gran tamaño, no van a atravesar fácilmente la membrana celular. Y otro dato importante es que la sustancia química, para poder actuar, tiene que estar en forma libre. Entonces, aquellas sustancias que tienen mucha unión a las proteínas, o sea, pequeñas cantidades son las necesarias para hacer el efecto terapéutico si fuese un medicamento o para hacer el efecto tóxico. Entonces, este dato es muy importante a la hora de estar evaluando un paciente intoxicado. Porque si hay una variación, tenemos un paciente, por ejemplo, desnutrido con menos cantidad de albúmina, entonces este paciente pues tiene más probabilidad de tener más porción libre y por lo tanto pues vamos a tener más toxicidad. Entonces dijimos perfusión, entonces tejidos mejor perfundidos, más fácil de distribuir. Ya mencioné lo de la unión a las proteínas, principalmente albúmina, ¿verdad? Hay proteínas especializadas en los transportes, ya lo habíamos mencionado, en este caso, por ejemplo, para el hierro, la transferrina, para el cobre, la ceruloplasmina, y para el transporte de vitaminas y colesterol alfa y beta lipoproteína. Ya habíamos mencionado que hay sustancias químicas que utilizan este tipo de transportes existentes para ingresar. Entonces, cuando hablemos de sustancias específicas, hay que ver si cuentan con este tipo de mecanismo. Entonces, cuando hablamos de distribución, yo les decía, la sustancia alcanza el volumen que está en el organismo, ¿ya? Entonces, aquí hablamos del volumen de distribución. Entre más lugares alcance, el volumen de distribución es mayor, ¿ya? Y esto tiene una relación directa con la concentración plasmática que puede tener una droga, dependiendo de la cantidad que fue ingerida o absorbida, ¿ya? Que es lo que hablamos de la parte de biodisponibilidad. Dependiendo de lo que se ingiere o de lo que ingresa y de la cantidad de sustancia que llega a su punto de efecto, vamos a hablar de biodisponibilidad. Entonces, pero también podemos hablar de la concentración. Y este también es un dato importante, porque recuerden que si hablamos de medicamentos, hay dosis terapéuticas o concentraciones terapéuticas, pero también están las concentraciones tóxicas. Entonces, esta formulita que está acá nos ayuda muchas veces, si no tenemos, no podemos medir en laboratorio, pero podemos hacer una correlación y decir, bueno, vamos a ver si esto alcanzó tiene una concentración tóxica. ¿Bien? Entonces aquí hay sustancias que tienen alto volumen de distribución, o sea, arriba de más de 1 litro por kilo estamos hablando, pues ya que hay una amplia distribución. Pero hay sustancias, vean acá la digoxina,
Los antidepresivos tricíclicos, o sea, tienen una distribución muy amplia. Recuerden que significa que están en todos los tejidos. Entonces, cuando tienen tanto volumen, es muy difícil poder hacer medidas de rescate de esta sustancia. ¿Ok? Sí, por eso es Entonces, importante, perdón, por eso es importante estar haciendo las mediciones de las concentraciones plasmáticas con estos medicamentos, ¿verdad? sí, es importante porque al final lo que nosotros queremos revisar es si en algún momento tenemos estas concentraciones tóxicas, ¿ya? O hablamos de los rangos terapéuticos, si hablamos de medicamentos, o sea, si estamos pasando de un rango terapéutico a un rango tóxico, entonces es importante hacer esas mediciones. Y aquí, con este comentario que usted hace, podemos ver en este ejemplo, ¿ya? Entonces, vean una persona que de una sola vez, o sea, en una dosis tóxica ingiere de una sola vez, 3.000 miligramos de teofilina. O sea, si nosotros hacemos el cálculo así, manual, podemos ver de que está alcanzando una dosis tóxica, 111 miligramos por litro de teofilina, ¿ya? Una persona que tiene 60 kilos y el volumen de distribución de la teofilina apenas es de 0,45 litros por kilo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos la importancia de tomar en cuenta el volumen de distribución y su relación con la concentración plasmática máxima. ¿Por qué es importante también hablar del volumen, si tiene o no tiene un amplio volumen de distribución? Cuando usamos medidas de extracorpóreas para aumentar la eliminación de una sustancia. Si yo les digo, podríamos usar un proceso de sacar de la sangre una sustancia química si tiene un alto volumen de distribución. Por ejemplo, hemodiálisis. ¿Dónde debería estar la sustancia? ¿En el torrente sanguíneo? ¿En los 5 litros de sangre? ¿O debe estar en todos los tejidos para poderlo sacar? Es que la hemodiálisis es una limpieza de todo, de todo, hace una depuración o una filtración de todas las sustancias tóxicas producidas por el mismo organismo, entonces la distribución es en todo el cuerpo. Ujú. Sí, pero ¿qué es lo que nosotros estamos intercambiando? ¿Qué sacamos? ¿Qué metemos? Debería estar en la Ah, sangre antes de llegar al sí. tejido para que funcione la Ah, hemodiálisis. No tenemos que dejar que llegue al tejido como para que ajá, funcione. o sea, tiene que estar en sangre, ¿verdad? Esa es una de las condiciones. Tiene que tener entonces cuando yo digo pequeño volumen de distribución, tiene que estar más en torrente sanguíneo. Si yo digo amplio volumen, miren, 50 litros por kilo. O sea, todo el agua intersticial que tenemos está en el agua intersticial, en el agua celular, o sea, esa sustancia está en todo el organismo. De ahí va a ser difícil sacarlo. Tiene que estar más en el torrente sanguíneo y ahí nosotros podemos, con estos procesos como usted lo menciona, de limpieza, de filtración, atrapar la sustancia química que yo quiero. ¿Cuál es otra Ahora, condición que se debe de cumplir? Que la sustancia esté libre. Si la sustancia está libre, entonces fácilmente se puede capturar con estos procesos extracorpóreos, ¿ya? Entonces nosotros ahí vemos, sustancia con pequeño volumen de distribución, con poca, o sea, que esté libre en sangre, o sea, si tiene mucha unión a las proteínas, es muy difícil que lo saquemos. Tiene que estar libre, tiene que estar con menos unión a proteínas. doctora, una Entonces, esa es la pregunta. importancia de que a la hora que veamos, cada una de las, ustedes van a ver, tiene circulación enterhepática, alto volumen de distribución, tiene esto, como cada uno de estos cosas que estamos explicando, nosotros las vamos a utilizar a la hora del manejo del paciente. Dígame, Pamela.
Yo, doctora, tengo una pregunta. ¿A partir de qué Siria, sí. cantidad, a partir de qué cantidad decimos que tiene una mayor o una menor concentración plasmática? O Porque sea, eso, ¿hay alguna recuerda, constante o a partir de cuánto podríamos decir? Vaya, según usted, este ejemplo, tenemos 111 miligramos, pero pero es que está, recuerde que cuánto es recuerde que cada sustancia tiene su propia concentración plasmática máxima. O sea, no es ajá, una constante para todo. ajá, es a partir de cada sustancia. En este caso, mayor Así de es, 0,45 ya es alta, entonces sería. así es, así es. Esta Ujú, es súper ujú. tóxica. Sí, Ah, bien, así es. entiendo. Sí, Gracias. sí. Recuerde que por cada producto, en este caso, por cada medicamento, si habláramos de medicamento, cada uno tiene su propia concentración y tiene su propio rango terapéutico. O sea, si yo digo digoxina, facilito pasa de una dosis terapéutica a una a una concentración tóxica. ¿Ya? Mientras que otros no, necesitas mucha cantidad para realmente alcanzar el rango es amplio. ¿Ya? Entonces ahí depende de la sustancia, Siria, ¿vio? Bueno, entonces acá en distribución creo que importante. Bueno, vimos lo de los modelos, ¿verdad? Si yo digo modelo, también cuando hablamos de bicompartimental, también nos referimos a los espacios. Entonces, si yo digo, tiene un modelo central, ¿dónde va a estar? En sangre y algunos órganos importantes, en este caso riñón, hígado y pulmón. ¿Ya? Y periférico, toda la parte pues del tejido muscular, el tejido óseo y el tejido adiposo. ¿Ya? Recuerden lo que les mencioné de la unión a las proteínas. Si la sustancia se une a las proteínas, aumenta su tamaño, entonces hay más dificultad para que pueda atravesar otras membranas. La forma libre es la que va a tener menor tamaño, menor peso, entonces sí puede atravesar la membrana y es la responsable tanto, si fuera un medicamento, de los efectos terapéuticos y de los efectos tóxicos. ¿Ya? Entonces, esto de forma libre es importantísimo. Que es libre la que no está unida a proteína. ¿Ya? Entonces, aquellas sustancias que están muy unidas, ya 95%. ¿Qué significa? Que el 5% libre es el que hace el efecto. Si hay una variación, a ver, pasó algo, el paciente tiene problemas, está desnutrido, poca albúmina y en vez de 95 está unido en el 90%, en vez de haber 5 libres hay 10. Solo por ahí ya se incrementó el 100% de toxicidad por esa cantidad de sustancia libre que hay. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia que a la hora que veamos, vamos a hablar de esas características. ¿Está unido o está libre? ¿Está unida a proteína o no está unida? ¿Ok? Ujú. Entonces, esa era la segunda fase. ¿Cuál es la tercera fase? Primera absorción, segunda distribución y tercera biotransformación. ¿Por qué es importante la biotransformación? Porque es lo que utiliza el organismo en la mayoría de los casos para, como dice la palabrita, transformar esa sustancia química o esa sustancia que ingresó, ese xenobiótico, eh, en una sustancia que pueda, para prepararla para ser eliminada, ¿ya? O sea, evitar que se convierta en un metabolito tóxico, prepararla para la eliminación urinaria. Entonces, lo que se hace son interacciones con muchas enzimas para tener ese resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de biotransformación, pueden suceder dos cosas. Este proceso me va a llevar a disminuir la toxicidad, entonces puede haber un proceso de detoxificación, ¿ya? Si disminuye la toxicidad, quita la parte de intoxicación. Y me va a llevar también a poder eliminar esa sustancia del organismo. Pero también puede ocurrir que en vez de detoxificar, puede activarse. O sea, en el momento de esa biotransformación se producen metabolitos que son los metabolitos que me dan el daño en el organismo. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de un proceso de activación. Entonces hay detoxificación o puede haber activación. ¿Ok?
Entonces aquí ejemplos de activación, el metanol. El metanol ingresa como metanol, la gente por cuestiones de accidentales o de intentos, se toma el metanol pensando que era un etanol o en un intento de suicidio, pues ya sabía que era metanol, se lo toma. Entonces, en la biotransformación, este metanol se convierte a metabolito tóxico, ¿ya? Entonces, ácido fórmico, formaldehído, esos dos metabolitos, en este caso aquí el ácido fórmico, estamos poniendo de ejemplo, son los que me explican el cuadro tóxico. Entonces, ¿qué pasaría? Que nosotros aquí lo que necesitamos es que este metanol no se active, ¿ya? Entonces, vamos a ver, van a ver ustedes en una de las clases específicas cómo se logra eso, ¿ya? Si hay metanol, damos etanol para que el cuerpo no metabolice metanol y se encargue del otro alcohol. Y así impedimos pues la formación de este ácido fórmico. Entonces, ¿cuáles son los procesos de reacciones enzimáticas que hay para que se puedan dar las biotransformaciones? Vamos a tener dos. La biotransformación fase 1 y la biotransformación fase 2. Entonces, cuando nosotros hablemos de la fase 1, vamos a hablar de reacciones, ¿ya? De reacciones de oxidación, de reacciones de reducción y de reacciones de hidrólisis, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros vamos a tener. En la fase 2, las sustancias químicas lo que van a hacer es reacciones de conjugación, que se van a unir a grupos de sulfuro, de glucuro. Entonces vamos a hablar de sulfoconjugación, de glucoconjugación, que son las dos vías principales en estos aspectos, ¿ya? ¿Para Pero qué ¿verdad? sucede esto? ¿Sí? Esto tiene mucho que ver también en la capacidad de respuesta de cada persona, ¿verdad? Porque yo puedo responder de una manera muy diferente quizás a la suya. Entonces aquí interviene mucho para el mecanismo de transformación de la sustancia. La respuesta que yo doy a exposición de, de las sustancias mismas. Así es. De hecho, les acabo de mencionar que todo esto son procesos enzimáticos, ¿verdad? Entonces, ahí ya entraríamos. Ustedes, por ejemplo, es un niño recién nacido, ¿cómo está su metabolismo? ¿Cómo están sus sistemas enzimáticos? ¿Están completamente desarrollados? Inmaduro. Inmaduro, dice uno, ¿verdad? Y si yo les pongo el otro extremo, si es un señor mayor, ya es un adulto de 80, 90 años, ¿cómo está este proceso enzimático? A él ya lo tiene maduro, pero ¿qué pasa ya cuando uno va para edades extremas? ¿Disminuimos o no disminuimos la funcionalidad Disminuimos. hepática y renal? Sí, nos dice Disminuye, disminuye, ¿verdad? sí, disminuye. Sí. Sí. Y después hay condiciones propias. ¿Cuál es el principal órgano de biotransformación? El hígado. Hígado. El hígado. Hígado, ¿verdad? Entonces, Sí. ese es un dato importantísimo. Hígado. El hígado es nuestro laboratorio de transformar todo, ¿ya? Entonces, igual los tóxicos. Entonces, ¿qué pasa si en mi biotransformación yo necesito ese funcionamiento hepático para convertir esa sustancia química en una sustancia no tóxica, o sea, desactivarla? Pero tengo un mal funcionamiento del hígado, no puedo hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, más bien voy a tener, entonces ahí es donde viene lo que usted muy bien explica. Hay condiciones intrínsecas de la persona intoxicada que van a afectar este proceso de biotransformación. Entonces, personas desnutridas, personas con procesos hepáticos, personas con enfermedades crónicas severas, van a tener alteradas esta capacidad de biotransformación. Y también hay respuestas propias hasta de la misma raza, o sea, aspectos genéticos, ¿ya? Entonces hay muchas enfermedades asociadas a deficiencias enzimáticas, ¿ya? Entonces aquí también eso influye.
Sí, y esto nos conlleva también entonces a que el manejo no va a ser el mismo. Vaya, digamos, cuando se hacen los protocolos de seguimiento de casos o de un determinado evento, no va a ser, no va a reunir las condiciones como para seguirlos como tal y como se dicen, porque las respuestas van a ser diferentes. Ujú, así es. ¿Mm? Por eso es que a la hora de que ahorita estamos hablando de esto de la toxicocinética, en una de las clases vamos a ver el abordaje del intoxicado. Entonces, en la historia de mi paciente, yo tengo que saber de qué paciente estoy hablando. ¿Es un paciente sano o es un paciente que ya tiene una enfermedad previa? ¿Es un paciente que tiene daño renal o daño hepático o una fibrosis pulmonar, como les mencioné? ¿O es una persona completamente sana? ¿O es una persona que genéticamente tiene deficiencias enzimáticas? Entonces, eso también lo tenemos que averiguar porque eso influye en esto que estamos viendo ahorita. Y hay otro aspecto importante. Hay sustancias, hay propias sustancias que son, ustedes han escuchado el término inductores enzimáticos. Sí, Sí, y hay sí, inhibidores es que, también. Y hay inhibidores sí. enzimáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay interacciones, hablemos de los medicamentos porque es más fácil explicarlo con medicamentos. Entonces, hay sustancias que son inductores enzimáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno activa, ¿ya? Entonces, esa enzima, ¿qué hace? Funcionar más, ¿ya? Entonces, hace mayor actividad y esa inducción me va a disminuir las concentraciones de algunas otras sustancias que pueden ser, benéficas, ¿ya? Entonces, uno tiene que saber, ¿estoy ante una sustancia inductora o ante una sustancia, inhibitoria, ¿ya? Vamos a ver que en uno de los plaguicidas vamos a hablar de inhibición de una enzima y van a ver cómo eso altera, la toxicidad, ¿ya? Entonces, en esto de la biotransformación, eso es importantísimo, tomar todos esos datos que ustedes, muy bien han comentado, ¿verdad? Los factores intrínsecos de las personas. Y recordar, el laboratorio que hace todas estas funciones, hígado, hígado. Y también en riñón hay algunas, funciones que se hacen, de biotransformación. Entonces, veamos, ¿verdad? Yo les decía, fase 1, fase 2. Entonces, fase 1 por reacciones de oxidación. Cuando hablamos de oxidación, reducción es pérdida o ganancia, de algún grupo de electrones principalmente. Y esta hidrólisis que se rompen las moléculas a través con eh, una pérdida de agua, ¿verdad? O producción de agua, hidrólisis, rompe ese enlace. Y la fase 2, que pues ya les decía yo, son conjugaciones. ¿Quiénes son las principales sustancias que transforman? En la fase 1 hay un grupo de sustancias que son importantísimos en esto de la toxicidad. Y estaríamos hablando del famoso citocromo P450, ¿ya? Son las enzimas encargadas de hacer estos procesos de fase 1 y van a estar involucradas muchas veces en la producción de metabolitos tóxicos, ¿ya? Como los que hemos mencionado en relación, a metanol, o podríamos mencionar también el metabolito tóxico del acetaminofén, que se da por la acción de los citocromos, ¿ya? Mm, Entonces, ¿dónde tenemos estos componentes de metabólicos o de las reacciones metabólicas? Ya les dije, hígado, principalmente en la fracción microsomal hepática, ¿ya? Ahí es donde se dan la mayor cantidad de estas reacciones enzimáticas de biotransformación. Pero también hay sistemas importantes en riñón, en pulmón, en sistema nervioso central, que son menor que en hígado, pero que en algunos tóxicos pues son de mucha importancia, ¿ya? Eso lo vamos a revisar ya cuando estemos hablando de temas específicos. Ahí les dejo un enlace para que luego
ya más tranquilos ustedes puedan ver ese video. Entonces aquí están. Cuando hablamos de las reacciones de hidrólisis, oxidación, reducción, aquí pueden ver ustedes todos los procesos que podemos tener, ¿verdad? Entonces, eliminar un oxígeno, conversión de átomos de carbono, eliminar grupos amino, eliminar cloro, dependiendo del proceso que tengamos. Les hablaba que en todo esto, citocromo P450, importantísimo, ¿ya? Y acá, importante las 18 familias de citocromo que están más relacionadas a estos procesos en relación a las intoxicaciones. Entonces, esto quiero que vean el videito que les compartí para que tengamos mayor claridad. ¿Ok? Entonces, la biotransformación que hace, las sustancias que ingresan, ¿verdad? Ya sea exógenas, o sea que en este caso hablaríamos de los xenobióticos, pero también aquí actúan con las sustancias propias que producimos en el organismo, que son las endógenas. Entonces aquí es donde viene la cascada de reacciones. Las reacciones tipo 1, donde ustedes ven que están el citocromo P450 y que esto pues me prepara a esta sustancia para poder hacer conjugación en reacciones tipo 2. Y ya en forma de conjugado, estos productos son fácilmente excretados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le quitamos a las sustancias en esta biotransformación? Entonces, si eran polares, si eran apolares, los volvemos polares. ¿Ya? Si eran liposolubles, los volvemos hidrosolubles. Y si estaban no ionizados, los volvemos ionizados. Entonces aquí quiero que comprendan que lo que está haciendo la biotransformación es preparar esta sustancia para que pueda ser eliminada. Entonces que para que pueda ser eliminada va a tener todas las características contrarias a lo que mencionamos en la absorción. ¿Ya? Quiero ver si me di a entender con esto que acabo de hablar. Sí, para mí está entendible, pero yo agregaría ahí siempre y cuando las condiciones de la persona también estén sumamente estables. Así es, así es. Sí, sí, es importante tomar en cuenta eso en el manejo del paciente, ¿ya? O sea, ¿qué paciente tengo? Ya ahí es importante que para que se cumpla esto, como usted muy bien menciona, hay que tomar en cuenta eso. Inclusive, como le mencionaba, factores genéticos, ¿ya? Hay pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Y si esas personas consumen algunos antimaláricos, entonces les va a dar metemoglobinemia, ¿ya? Hay otras personas que tienen problemas con alcohol deshidrogenasa, entonces pueden ser o más resistentes al alcohol o con menos cantidad van a tener los efectos tóxicos. Igualmente están las enzimas que hidrolizan plaguicidas organofosforados, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando hablemos, si ustedes ven decir biotransformación, estamos hablando de reacciones enzimáticas. Entonces, para que se produzcan las enzimas, o sea, dependemos hasta de esos factores intrínsecos y también de la parte de la raza, de la genética que tienen poblaciones. Muy bien. Entonces ahí están todas las enzimas y dónde están ubicadas para que ustedes tengan ¿qué pasó? Y vamos a la última etapa. Entonces, principal órgano donde se eliminan las sustancias no deseadas del organismo, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano que Riñón. elimina las? Riñón, ¿verdad? Riñón por orina. ¿Qué necesita el riñón para producir orina? Líquidos, agua. Agua. Agua, ¿verdad? Y nos dicen, beban agua, tomen agua para que ese riñón funcione.
Entonces, ese es un dato primordial Pero para es que que el riñón pueda... muchos toman Ah, agua destilada, doctora. y más bien se deshidratan, Sí, porque correcto. es diurético el alcohol. Así es. Y ahí vienen después nuestros problemas con las insuficiencias renales que tenemos en la zona. Entonces, aquí importantísimo, la mayoría de las sustancias van a ser eliminadas por riñón, por la orina. Entonces, eso es fundamental. Para que el riñón produzca orina, volumen, suficiente cantidad de líquidos que llegue al riñón y que haga su función de hacer la filtración y sacar pues las sustancias no deseadas. Y en este caso, las sustancias que van a ser eliminadas por el riñón en relación a los químicos. Para que la sustancia sea eliminada, anoten. Por orina va a ser liposoluble o hidrosoluble. ¿Cómo tiene que llegar a orina? Hidrosoluble. Hidrosoluble. Hidrosoluble, ¿verdad? Recuerden lo que les acabo de mencionar con la biotransformación. Me prepara para la eliminación. Entonces, en riñón, en la orina, hidrosoluble. ¿Qué pasa si la sustancia es liposoluble? Si llega a liposoluble, ¿hay reabsorción en el riñón? Sí. Hay reabsorción tubular, ¿verdad? Entonces la sustancia puede reabsorberse y regresa otra vez a hacer todo el camino, ¿ya? Entonces tiene que ser como hidrosoluble para evitar esa reabsorción, ¿ya? Entonces, muchas veces esta variación de la liposolubilidad va a estar relacionada al pH. Recuerden el famoso no ionización e ionización, entonces vamos a estar afectados por el pH, ¿ya? Entonces, muchas veces en algunas sustancias, por ejemplo, si tuviésemos una intoxicación por aspirina, por barbitúrico, vamos a necesitar alcalinizar la orina para que estas sustancias puedan ser eliminadas y no se vuelvan a reabsorber. Entonces, en primer lugar el riñón, pero también hay sustancias que se excretan por la S. Recuerden aquellas sustancias que decíamos que tenían circulación enterohepática o aquellas sustancias que no se absorben por vía digestiva van a ser eliminadas por la S. Hay otras rutas como el sudor, la saliva, que también Eso. podemos excretar algunas sustancias químicas. Y hay otra muy importantísima que nosotros debemos de valorar, que también hay sustancias que van a salir por leche materna, ¿ya? Y aquí pues yo creo que ya ustedes están bastante claros que, por ejemplo, si hay alguien, una mujer lactando, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que no se le indican a la mujer porque al final llegan a la leche y van a afectar al bebé. Entonces, de esa misma manera, hay algunas sustancias químicas que también son excretadas por la leche, ¿no? Esto lo mencionamos, los tóxicos deben convertirse pues en productos hidrosolubles para poder ser eliminados, ¿ya? Y por los mecanismos pues, que ya utiliza el riñón. ¿Cuál es? Principalmente la filtración glomerular, la excreción tubular y una secreción tubular activa. El hígado también puede remover algunos xenobióticos, entonces a veces podemos utilizar sustancias que nos atrapen, como ya mencionamos, el uso, por ejemplo, del carbón activado en múltiples dosis para atrapar esa sustancia, ¿ya? Porque están sufriendo este proceso de circulación. Mm, en pulmón hay sustancias que también son eliminadas, de las sustancias gaseosas que también son eliminadas por pulmón. Entonces aquí lo que tenemos que garantizar es que haya un buen patrón respiratorio, una buena oxigenación para poder promover pues esa eliminación, ¿no? Hay sustancias, yo les mencionaba que hay sustancias líquidas que también son volátiles y que también sufren este proceso de eliminación a nivel respiratorio. Y aquí ponemos el ejemplo del etanol. El etanol es líquido, ¿verdad? Y recuerden
que se utiliza, a ver, cuando nos detiene ahí la policía, si andamos en la calle y sospechan que tenemos algún grado de alcoholemia, no legal, ¿verdad? Y nos hacen ¿qué? ¿Cuál es el aparatito que utilizan para medir el etanol? El alcoholímetro. En el alcoholímetro con el aire, o sea, nos ponen ahí a soplar, A ¿verdad? soplar, Entonces, sí. y hacen una relación de la concentración que encuentran en ese aire expirado con la concentración, dependiendo de la cantidad que encuentran en aire, hacen una relación con la concentración que tenemos en sangre, ¿ya? Y ahí pues nos dicen, bueno, usted excedió, no debería de andar manejando y ya saben lo que sucede. Entonces, aquí es importante eso, pues saber que hay sustancias que son no solamente las gaseosas, sino aquellas que sean volátiles que van a ser eliminadas por vía pulmonar. Creo que esto lo mencionamos ya por leche materna, ¿verdad? Importante en algunos plaguicidas que son excretados por leche materna, que a veces pues uno debe de considerar si la mamá tiene que seguir o no dando la lactancia cuando son sustancias muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces aquí también ejemplos con los metales, algunos metales también son excretados por la leche. Y creo que, bueno, sudor y saliva igual, ¿verdad? También hay algunos tóxicos que pueden ser eliminados. De hecho, algunos plaguicidas, que son eliminados por la piel y tienen al colores, de repente hay un sudor de color azul o de color verdoso y está relacionada a la sustancia química que puede estar involucrada en este paciente intoxicado. Y acá también, ¿qué permite conocer estas concentraciones? Que lo que está siendo eliminado por la piel, o sea, con el contacto de la piel, pues también nos va a dar otro fenómeno de efecto, ¿ya? Casos de dermatitis, pruritos o enrojecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y creo que, no sé, eh, me parece que no se me fue la laminita en cabello. También hay sustancias que se acumulan en cabello y son utilizados para poder determinar exposiciones por largo tiempo. Por ejemplo, las exposiciones a metales, arsénico, mercurio, nosotros podemos determinar concentraciones en cabello y podríamos saber si hay una exposición reciente o cómo ha sido la exposición de acuerdo a las concentraciones que hay por cada milímetro de cabello en los últimos 3, 4 meses, dependiendo de lo que cortemos de cabello. Entonces, viendo, esas son todas las fases, ¿verdad? De la toxicocinética, que si ustedes ven, yo quise ir explicando por qué era importante para ya irlo enlazando con el manejo, ¿ya? Entonces, recordar que las fases de la toxicocinética van a estar asociadas a esto. Exposición es contacto, ¿ya? No todas las sustancias que tienen contacto con el organismo van a ser absorbidas, ¿ya? Eso es un primer mensaje. Y después las etapas específicas, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. En absorción, sustancias liposolubles no ionizadas, apolares, fácilmente atraviesan la membrana celular en la parte lipídica. Sustancias de bajo peso molecular van a atravesar por fuerzas hidrostáticas los poros en cualquier vía de absorción. Distribución, recuerden, alto volumen, bajo volumen de distribución, unión a proteínas, la perfusión. Biotransformación me prepara para eliminar. Fase 1, fase 2. Fase 1 importante, citocromo P450. Fase 2, la conjugación. Y aquí también viene esa parte que decía la doctora, que insistió mucho, depende de las personas. Entonces, hay personas, por ejemplo, los alcohólicos tienen deficiencias de estas partes enzimáticas, de los complejos enzimáticos. Entonces, se afecta la parte de sulfoconjugación o la parte de glucuronoconjugación. Y excreción,
órgano principal de excreción, riñón. Mantener un riñón bien perfundido para que produzca orina y aumentamos la eliminación. Este proceso se da desde que ingresa la sustancia hasta que se elimina. Entonces, toxicocinética es lo que el organismo hace a la sustancia en ese recorrido. ¿Ok? ¿Preguntas? Podría haber el caso de que en una excreción por sudoración haya una reabsorción del tóxico. Si está sudando. Recuerde que para que haya reabsorción, la sustancia tiene que estar en fase liposoluble, ¿ya? Entonces, sí hay sustancias químicas que podría darse esa condición. Entonces, sí. Y sobre todo, si la persona ya en la piel agrega sustancias emolientes que tienen carga de grasa, entonces favorece la absorción. ¿Ya? Ese puede ser el Por caso eso también de los... hablamos por eso hablamos que para que pueda reabsorber, ahí hablaríamos de reabsorción, porque estamos diciendo, se elimina por sudoración, pero como cae nuevamente a piel, si lleva características que favorecen la absorción, que ya se las mencioné, entonces puede haber proceso de reabsorción. Sí, doctora, ¿cuál es el sí, ejemplo que iba a poner? no, más que todo podría ser el caso de una reactivación, el caso de la acumulación de los anestésicos en grasa. Ajá. Que se vaya, es que a mí me sucedió un caso con un familiar que fue operado y meses después, él es gordito, era gordito, tuvo como un periodo de somnolencia porque se fue a hacer masajes. Entonces, como que el anestésico se le había acumulado, eso para la aplicación que dieron, se le acumuló el anestésico y cayó en un estado de sopor. Entonces, en ese caso, hay una reactivación de estas sustancias. Podría ser. Hola. Sí, aquí estamos todavía. Me imagino que la doctora tiene problemas de conexión. Ay, disculpen que Pero, tenía cerrado el audio. Y yo aquí hablando y hablando. No, escuché la pregunta de la doctora, ¿verdad? En relación al anestésico. Entonces les ajá. estaba explicando de lo almacenamiento. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí escuchamos. Ay, sí que antes tenía cerrado. Entonces yo les decía que cuando disminuye esa cantidad de grasa, o sea, por ejemplo, adelgaza la persona, se libera la sustancia de su lugar de almacenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a entrar al torrente sanguíneo y pueden haber los efectos nuevamente de la sustancia química. ¿Ya? Eso puede suceder con esto, con sustancias que se acumulan en tejido grasoso. Puede ser un plaguicida, los anestésicos, hay anestésicos que se acumulan en tejido adiposo. Y el otro ejemplo es con el plomo. El plomo, su lugar de almacenamiento es a nivel óseo, ¿ya?
Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene procesos de que va perdiendo el grosor? A ver, se me fue la palabra. Cuando va perdiendo pues la cantidad ósea, ¿ya? Entonces, ese plomo que está ahí se libera y han habido casos de reintoxicación, o sea, síntomas de intoxicación por plomo y medís plomo y tiene plomo y cuando averiguas la persona ya, o sea, no tiene ninguna fuente de exposición. Pero como haces una historia clínica, averigua si en años anteriores él tuvo alguna exposición o algún fenómeno de intoxicación y ahí es donde te das cuenta que lo que está sucediendo es que se está liberando el plomo de su espacio óseo y por eso hay reintoxicación. Entonces, eso puede suceder, doctora. Sí, se puede explicar eso que pasó con su familiar. ¿Me di a entender? Sí, gracias, Sí, doctora. Muy claro. gracias. Sí, doctora. Ujú, ok. No sé si tienen alguna otra consulta. Doctora, muchas gracias. Doctora, fíjese que más que todo una consulta es una petición. ¿Cree que sea posible que nos comparta las presentaciones así al momento de que nos explique, la tengamos a la mano y pongamos datos o información Ah, importante? sí, sí, Ah, ok, sí, gracias. podemos enviarla antes, ya las tenemos listas. Sí. Gracias. Ya esta ya se la voy a pasar para que bueno, si estamos en el grupo también se la puedo compartir en el grupo. Si Bueno, no desea, sé si tienen alguna, mándemelas. ¿ah? Sí, Doctora, Norma. Normal, le habla. Si desea, me las puede mandar y yo las subo a la plataforma. Mándemelas en PDF y con mucho gusto yo la proporciono como material de descarga para que Está no se bien, pierdan los ok. mensajes. Está bien, y ahí les podemos compartir también bibliografía, pues de lo que íbamos mencionando para eso la comparto y usted se la sube a la Con plataforma. mucho gusto, doctora. Solo me la Gracias. proporciona y yo se la subo. Bueno, muy bien. Bueno, no sé, preguntas. Miren, este tema es bastante extenso, lo trato de hacer siempre lo más agradable y entendible posible, pero es importante que ustedes hagan su revisión. ¿Ya? No, fue bastante amplia y bien entendible, doctora. Por lo menos quedaron muchas, me remontó allá a mi época de estudiante en muchas cosas. Dice que a veces se le olvidan algunas cositas así, unos pequeños detalles, pero sí usted fue bien específica y la verdad que sí fue de mucha ayuda. Gracias. Gracias, Pamela. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, comentarios, quiero ver si en el chat hay preguntas. A ver. No, creo que no. ¿Quedaríamos acá, Norma? Excelente, sí, muy bien. Bueno, entonces buenas noches. Buenas Buenas noches, nos noches. vemos Sí. Buenas pronto. noches. Buenas noches a todos. Descansen.